¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra, un programa que llega gracias a la cortesía, a la misericordia, a la compasión de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 21-23. Ahí está, 21-23. Pero antes vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 21-18. En Mateo 21-18, cuando Jesús maldice a la higuera, ¿no? Él pasa al no encontrar frutos, ¿no? Al no encontrar frutos, solamente encontró hojas. Él agarra y dice: nunca más nadie coma de ti. Entonces, cuando hizo eso, él no lo hizo porque le dio cólera, porque le dio fastidio, porque le dio incomodidad, sino que él era guiado por el Espíritu Santo. Acuérdense que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él un día antes había pasado, ¿no? Orando, él tenía siempre esa cita con Dios, Mateo 6:6. Él siempre se iba a reunir con el Padre en la cita, ¿no? En la cita que tenía. Entonces, en esa cita, Dios le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, cómo lo tenía que decir, y sucesivamente actuaba y decía, ¿no? Yo no hago nada sin que mi padre antes me lo haya dicho, ¿no? Siempre era lo usual de Jesús, de Jesucristo. Entonces, cuando él maldice la higuera, por eso él dice, ¿no? Si tuvieran, dice ahí, ¿no? Respondió: de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudaren, y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, cuando sucede como los discípulos se sorprendieron, dice que había maldecido a la higuera, ¿no? Entonces, Jesús había recibido una orden, un mandamiento, un decreto, ¿no? De parte de Dios para poder ejecutar, decir, y esa palabra Dios la confirmó a través de qué? Que era su palabra, a través de qué? Cuando la higuera se secó. Porque si no hubiera sido palabra de Dios, hubiera dicho y no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la gran diferencia. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la que sale de la boca de Dios. Y eso nomás lo podemos encontrar ¿dónde? En la cita con Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Entonces, el Padre está ahí y el Padre te va a hablar, el Padre te va a decir, porque Él no hace excepción de personas. Entonces podemos ver ahí, podemos entender y comprender que esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, todo lo que pidieres, ¿en qué? En oración, creyendo. Ahí voy a revisar el interlineal griego para poder tener más un amplio contexto sobre ese versículo. Ahorita no lo tengo a la mano, pero después investigaremos. Vamos hoy día al versículo que nos toca, Mateo 21-23. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, dice ahí, a ver, perdón, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué,
con qué autoridad, ¿qué se le acercaron? Los ancianos, ¿no? Los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué le dijeron eso a Jesús? Porque en esa época la mafia que había tomado el control religioso del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, tú no podías hacer nada sin que antes ellos te expeditaran, ¿no? De manera explícita te dieran un documento en la cual te autorizaran predicar, te autorizaran visitar, te autorizaran, tú no podías hacer nada sin su autorización de ellos. Es por eso que los principales y los ancianos venían donde Jesús y le decían, ¿no? ¿Dónde está tu licencia de funcionamiento para que vengas a predicar acá? Prácticamente esa era la palabra que ellos utilizaban. ¿Dónde está tu licencia de funcionamiento? Acá tú crees que estás en cualquier sitio, no, este es nuestro territorio. Aquí mandamos nosotros. Y si tú no tienes licencia de funcionamiento, es decir, vas a tener que retirarte. Tenían sus guardias. Acuérdense que Jesús cuando fue arrestado los guardias del templo. Tenían un grupo de guaruras, le decían guardias del templo, pero eran guaruras de la peor calaña. Hombres altos, musculosos, fuertes, ¿no? Es decir, eran los GIR, el grupo de los GIR que buscan, ¿no? Mayormente buscan los militares, los soldados, los que son seguridad, siempre buscan los más altos, los más corpulentos, ¿no? Los más diestros, los que saben manejar armas. Entonces, estos guardias del templo eran los guaruras que amedrentaban, y ahí sí me trabé, que daban temor, ¿no? Que daban miedo, ¿no? Para poder, ¿qué? Hostigar a la gente y pueda, ¿no? Obtener de ellos, ¿qué obtenían de ellos? ¿Qué cosa? Obtenían de ellos la sumisión. Entonces, era así. Por eso es que los ancianos en el Mateo 21-23 dice que los sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron a él mientras enseñaba. Es decir, le interrumpieron. Jesús estaba enseñando y lo interrumpieron. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Lo interrumpieron a Jesús, lo interrumpen y le preguntan, ¿no? ¿Quién te ha autorizado? ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado la autorización, Señor? A ver. Entonces, Jesús le dice, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, por eso dice si ustedes me responden esta pregunta, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué está haciendo? Enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. ¿Entiendes? Estaba enseñando en un lugar público, pero ellos como eran dueños del territorio, ellos iban y cobraban. ¿Se acuerdan cuando a Pedro fueron donde Pedro y le cobraron el impuesto del templo? Llegaron, oye, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Así, de una manera prepotente, abusiva, de una manera extorsiva, le dijeron a Pedro. Y Pedro, como era un pescador fuerte, alto, o por lo menos daba a entender eso, agarró y le dijo, claro, mi maestro sí paga. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Entonces, él entra y Jesús entiende lo que estaba pasando y le dice, no, Pedro, ¿quiénes son los que pagan el rey? ¿A quién cobra impuestos? ¿A sus hijos o al pueblo, ¿no? A sus consiervos, a sus siervos. Y dijo, ¿no? Ya, buen día, nos vemos. Entonces, Pedro respondió y dijo, ¿no? A los siervos, a la gente. Y entonces Jesús le dijo, muy bien, has respondido. Entonces, los hijos son exceptos del pagar los impuestos. Pero para que no se escandalicen, anda, ve y le mandó a sacar un pez, ¿no? Le mandó a sacar un pez. Le mandó a sacar un pez y que pagara, ¿no? De él su impuesto y también de él y de Jesús, ¿no? Entonces,
Esa era la manera extorsiva que trabajaban los sacerdotes, ¿no? Los ancianos, los sacerdotes, dice acá los principales sacerdotes y los ancianos del templo. Entonces tenemos ahí, Jesús le responde y le dice, no, primero respóndame esto y yo les diré con qué autoridad lo hago. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, ellos ellos comenzaron a sacar cálculos, comenzaron como todo un político, ¿no? Como todos unos mafiosos, unos políticos corruptos, comenzaron ellos a evaluar la situación, ¿no? Comenzaron a evaluar la situación y calculando la respuesta, conociendo ellos las respuestas, ¿no? Y las consecuencias de esas respuestas, le dicen, ¿no? Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban mintiendo, ¿no? No sabemos. Como todo político, como todo corrupto, como todo extorsionador, ¿no? Siempre busca ocultar la verdad, ¿no? Entonces ellos dicen, no sabemos. Y Jesús le responde y le dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tampoco yo les voy a decir con qué, quién me ha autorizado a hacer estas cosas, ¿no? Entonces Jesucristo es bien claro, ustedes no me quieren decir, es decir, ellos decían, no sabemos, y Jesús le dice bien claro que habían mentido. Jesús le dice en su cara que habían mentido, que no es que no sabían, sino que no querían decirlo, ¿no? Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ahí podemos entender, comprender que las palabras de Jesús no eran palabras simplemente humanas, sino que era guiado por el Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios el que lo guiaba a responder, porque se acuerdan cuando fue él a su pueblo, a su lugar natal, y de pronto dijeron los ancianos, las personas mayores, los que estaban ahí, del pueblo, dijeron, este no es Jesús, hijo del carpintero, y acá no están sus hermanas María, no, no están acá sus hermanos, sus hermanas con nosotros, y nombran los nombres de los hermanos, ¿no? Santiago, Jacobo, no sé qué más. Y acá no están sus hermanas también. ¿Cómo, de dónde sacó esta sabiduría y estos poderes? Entonces, a ellos también les sorprendió que este Jesús, que muchas veces los habían visto con la madera, con eso, nunca lo habían visto de esta manera, hablando y haciendo milagros, señales y prodigios, y hablando de tal manera, con esa sabiduría, ¿no? Entonces quiere decir que pasó algo, un acontecimiento de la vida de Jesús que lo cambió. Y ese acontecimiento fue cuando Juan el Bautista, ¿no? Lo bautizó, ¿no? Él lleno del Espíritu Santo, ¿no? Salió del Jordán, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿no? Entonces quiere decir que sucedió un acontecimiento en la vida de Jesús que lo cambió. Sucedió algo que lo cambió, que ni siquiera sus propios vecinos lo podían reconocer a Jesús. Hay un Jesús antes de el bautismo, antes de que el Espíritu Santo lo llenara, y un Jesús después de cuando sale del Jordán, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de un Jesús, del Jesús de la Biblia, ¿no? Ahora, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero, le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, ¿no? Entonces, tenía dos hijos, y de pronto, uy, esto está pero, tenía dos hijos,
y de pronto, y de pronto le dice a uno de ellos, ¿no? Me voy a trabajar a la viña. Y este hijo le dice, sí, sí, papá, ¿no? Y al final del día no va. Al final del día el hijo no asiste a trabajar a la viña. Luego, respondiendo, él dijo, no, el primero le dijo, le voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, el primero le dijo, no quiero, ¿no? Pero después se arrepintió, reflexionó y fue a trabajar. Luego, dice en el 30, y aconteció el otro le dijo de la misma manera, y aconteció al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Le dijo, sí señor, no, sí señor, le dijo, sí mi señor. Y al final del día no fue. Entonces, cuando no va, cuando este Jesús habla esta parábola y dice no fue, ¿no? En el 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en, en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, cuando vino Juan, los publicanos y las rameras se bautizaron. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Jesús, que le creyeron a Juan, se bautizaron. Entonces, cuando sucede esto, los fariseos no creen tampoco creen, ¿no? Tampoco le creen a Juan el Bautista y no se bautizan con él. En ningún momento ellos llegan a bautizarse, ni los ancianos, ni ni los fariseos, ni los principales llegan a bautizarse con Juan el Bautista, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ahí podemos entender que, es decir, por más Biblia que ellos hayan leído, hayan conocido, y no tienen y no hacen lo que Jesús manda, no hacen lo que Jesús manda, es algo que al final del día se termina por rebelión o desobediencia al Padre, ¿no? Entonces las cosas no son simplemente porque suceden o porque pasan, sino las cosas son de los que creen y lo hacen. El creer es una acción, no es un pensamiento, ¿no? Se arrepintió, ¿no? Se arrepintió e hizo, mostró pruebas de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Entonces, eso tenemos que entender y comprender de parte de Jesucristo, que no es del que corre, no es del que salta, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Eso tenemos que tener en cuenta. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez se, se da la palabra. Entonces, muchas gracias por estar aquí. De parte del Espíritu Santo hemos aprendido un montón con respecto a esto. Y próximamente nos vemos y estos videos están colgados acá en el YouTube. En ese TikTok, en el YouTube, ahí van un link de YouTube. Va a encontrarlo como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Y también en el Facebook, también están colgados todos los anteriores versículos de Mateo. Porque esta es la saga de Mateo.
Hemos continuado con la saga de Mateo hasta hoy día, hasta Mateo 21. 21, 20, 23, nos hemos quedado en el 32. Entonces, agradecido con Dios por aprender, por su Espíritu Santo que nos guía y nos hace entender su palabra. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos.